Gitano, trapacero, que con astucias, falsedades y mentiras procura engañar a alguien en un asunto. Así es como define el diccionario una de las acepciones de la palabra gitano. Y es que durante siglos los gitanos han sido vistos como delincuentes por su mera existencia y por la pertenencia a una etnia condenada a los márgenes de la sociedad. Persecuciones, leyes antigitanas e incluso intentos de exterminio en la historia de España tienen hoy como consecuencia el racismo contra los gitanos y las gitanas que luchan por una vida digna y el respeto de sus tradiciones. ¿Qué prejuicios sufren? ¿Cómo afrontan el panorama laboral los más jóvenes? ¿Qué responsabilidad tienen los medios a la hora de representar su cultura? ¿Pueden convivir tradición y feminismo? Dentro, Gameplays. Hola, hola, ¿cómo estáis? Buenísimas tardes. Bueno, hoy toca aprender, un programa bien interesante y no solamente para todos los gitanos de España y bueno, pues los que nos están escuchando desde fuera también, sino también para los payos. Vamos a aprender la realidad del pueblo gitano, un poco todos los estigmas que han sufrido y sufren a día de hoy y acercarnos un poco también a su realidad. Así que hoy desde Plays hemos querido preparar este especial Gitanos y hemos preparado como siempre un vídeo al efecto para enterarnos de qué va la vaina. Desde hace siglos, el pueblo gitano ha vivido en nuestro país enfrentándose a la marginación, la persecución y la criminalización de su pueblo, mientras una parte de su cultura era expropiada y vendida como parte de la identidad nacional. Hoy en día, a pesar de tener una situación muy diferente a la de décadas anteriores, el racismo contra los gitanos sigue siendo una lacra de nuestra sociedad, desde los prejuicios sociales... Anda, si sabes leer. Tú no puedes ser gitano porque tú no vas sucio. Ay, cuidado, te roba la cartera, vaya, mira, a lo mejor te vende droga o lo que sea. Hasta la discriminación institucional. Es a la administración española, quien tiene la responsabilidad de garantizar un derecho básico como es el derecho de la educación. Y hay que garantizarlo poniendo medidas específicas. Es incentivar, es sensibilizar, es poner medidas de apoyo suplementarias, de refuerzo educativo. ¿Conocemos realmente la cultura gitana? ¿Cómo se representan a los gitanos en los medios? ¿Cómo convive la tradición con el feminismo? ¿Qué te dice tu padre cuando le cuentas estos planes? Él me dice, tú no te cases, que los hombres somos muy malos. Que mi madre me diga, no tengas hijos por ahora, ya tendrás tiempo. Para mí eso es decir, mi madre me apoya. ¿Y qué le parece que para casarse con usted el chico tenga que pedirle el matrimonio a su padre? Me parece muy bien. Y si usted quiere casarse y su padre dice no con ese no. Eso es una... ¿Qué retos afrontan los jóvenes gitanos actualmente? Falta de oportunidades, desigualdad en algunos ámbitos, como sobre todo en el educativo. Que mi familia viva en estas condiciones no significa que no luchemos por salir de esto. Díselo, pues ala, vamos allá con la mesa de ensueño. Pedrito, la droga, aquí le tenemos, que nos vale para un roto que para un descosido. Pasó, reina. Pedrito, ¿cómo estamos? Estamos de gira, un tour. Sí, ahí estamos, a ver qué pasó. Pedrito en tour, ¿Qué sale? Dicalando por ahí. Oye, menos mal que no te has traído capucha hoy para ponértela y desaparecer. Sí, ¿no? No. Nos Sí, pasas aquí. Con la gorra te apuntando diste al cuenta, noroeste. ¿no? Te diste cuenta, un poco low-key la última. La siesta. Bueno. Buen espacio para dormir, ¿eh? Hombre, También si te estamos lo tengo cómodos que aquí. decir. Aquí comen familia. Hombre, ¿cómo me gusta no? que en brazo, me gusta en brazo. ¿Cómo no? Patricia Galván, ella es actriz y cómica. Además, yo tenía muchas ganas de conocerla personalmente. Patri, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal tú? Pues también, bien. Oye, pues muchas gracias por preguntarme cómo estoy, de las pocas invitadas. Claro, ya. Estoy de locos aquí acompañada, muy bien acompañada. Por favor, digitalmente, on Zoom, tenemos a el grandísimo, enorme Nino Vargas, artistazo, cantante urbano del momento, y en un sofá que, bueno, pues en fin, qué envidia, que nos ha dicho que da masajes y todo, tío, qué barbaridad. El sofá te la gozas. Aquí, como te he comentado antes, te calienta la cena. Un día que haya así lluvia te puede hacer el amor. Es una maravilla de sofá. ¿Y canta unos buenos temazos de Nino Vargas o no? También el sofá. No, sí. Tú le pones aquí el altavoz y tiene altavoz y todo, ¿eh? Pues mira, me estoy tomando el café, me la acaba de calentar. No es coña, en serio, te lo haces. Una maravilla. Espectacular, Nino. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un abracito. Seguimos aquí en la mesa con Alberto Infante, artista travesti transformista. Muy bien. Eso no es, Alberto. Muy bien. Sí que es. Albert, en plan en catalán. Albert, que vale. queda más internacional, ¿sabes? Bien jugado. Digo, pues sí, artista. Es que yo te he dicho muy bien, porque yo lo divulgo mucho eso de travesti, que es un concepto que se está perdiendo mucho. Porque ahora está lo del drag queen, pero es que es diferente, tú me estás entendiendo, ¿no? Es otra cosa, bueno, más... ¿Cuál es la diferencia para ti? A ver, para mí la diferencia es que es como el flamenco,
que está pues, unos tangos y estos unos fandangos. Pues en el transformismo está los travestis y la drag queen. Son dos cosas diferentes. Uno se maquilla de una manera, se pinta... Es otra cosa, porque yo vamos. Bueno, estamos desviando el tema, pero que... No, dale. Pero que lo del drag queen, mi arma... hombre, yo no lo podría hacer porque eso me parece una obra de arte y yo no me sé ni pintar ni nada. Peluca, ¿no? Claro, yo te puedo cantar aquí un listing de La Pantoja, de la Lola Flores, no te puedo hablar, no sé qué, pero es otra Que te cosa. gusta el buen lip sync, vaya. Hombre, aquí me pones Se me enamora el alma y nos la gozamos. Está claro. Y a mí también se me enamora un poco contigo, Albert. Esto es así. Ole tú. Y terminamos con una invitada que ya repetidora aquí en el programa. Ella es Sandra Santiago, estudiante en Educación Social. Sí. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien. Ya no te voy a preguntar cómo estás tú, porque No, porque ya claro, es peloteo pues, ya. Esto yo ya es peloteo. encantada de estar aquí en esta mesa de peloteo, a ver. De peloteo, ¿eh? Y en un tema que creo que hacía falta ya que se viera. Oye, voy a empezar contigo incluso, Sandra. ¿Nos puedes explicar la diferencia, o si es correcto decir etnia gitana y no raza gitana, como se ha dicho en muchas ocasiones? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué está incorrecto dicho así? Yo creo, no me he documentado en el hecho, pero etnia sería más correcto, porque raza es como algo más amplio. Y etnia, al ser una minoría, la etnia gitana estaría como mejor. Referencias y referentes, gitanos y gitanas. A ver, bueno, hablad vosotros primero, que yo hablo mucho, habla tu cariño, habla tú, A ver, Patri. ¿Qué te digo? Bueno, referentas. ¿Referentas? Pues mira, referenta a Lola Flores, Ole. obviamente. Remedios Amaya, Ole. me gusta mucho. Las Azúcar Moreno. Pedrito, ¿tú algún referente? Ay, mi madre y mi abuela, primero. Eso es bonito. La Macarena, Total. es su bailadora buena. No sé, la Paquera. Es Ole, que ole. hay mucha gente increíble. Es que podríamos estar aquí todo el día hablando de referentes. Millones. Eso es así. Bueno, y por aterrizar un poco, ya sé que es un poco crudito el tema, pero bueno, experiencias cotidianas con las que llegáis a sentir discriminación. Madre. Pues Sandra. desde que naces gitana, toda tu vida. Totalmente. En todos los ámbitos. En el cole, con los amigos, en el instituto, y más cuanto más te quieres integrar, más sufres el racismo. Es así. Pues yo, por ejemplo, en el cole, jugando en el patio con una amiga, yo tenía a mi amiga, jugaba todos los días con ella, y un día voy a jugar con ella y me dicen, no, contigo no jugamos. Digo, Uy. ¿pero por qué? Pues porque eres gitana. Uy. Uy, Digo, vaya pero chapas. si yo soy la misma que ayer, que antes de ayer y que todo el curso. No sé qué habrían escuchado esas criaturas o qué le habrían dicho, que ya no querían jugar conmigo. De hecho, en el futuro han sido muy amigas mías, han sido buenas amigas mías. Pero te quiero decir que esos comentarios los tienes desde que por nacer gitano, es así. En el trabajo, por apellido Santiago, en Murcia, sobre todo en Mazarrón, pues toda mi familia es Santiago. Y en el último trabajo que tuve antes de meterme a la universidad, por el apellido me decía el jefe, tú eres Santiago, ¿no? Eres gitana. Claro, nunca lo voy a negar. Dice, no, es que como a los gitanos nos gusta trabajar. Uy, Digo, mira. Uy. así te lo digo. Pues si lo hubiera yo estoy cogido. convencido de lo que estaba diciendo. Se lo hubiera tenido yo Hostia delante. puta. Pero no sabía con quién estaba hablando, entonces yo le dije que por ahí no fuera, porque no quería... O sea, no lo amenacé en el hecho de que físicamente, sino le dije que eso era un delito de odio y que no podía decírmelo Ole tu tal coño. cual como me lo estaba diciendo. Entonces que no Ole. quería volver a escuchar esos comentarios, Muy bien. porque por ser gitana no quiere decir que a uno no le guste trabajar, o que trafique, o que... Millones de comentarios que escuchamos así. O hablar de mí en la oficina, en ese trabajo, también es que fue... Menos mal que me fui Madre rápido mía, de ese ahí. sitio, es lo que te iba a decir yo, válgame. Y es que en la oficina hablamos mucho de ti. Digo, mira, Anda. primero que habléis de mí, ¿no? Y después pues me dice, sí, digo, ¿y eso? Dice, pues no creíamos que fueras capaz de hacer Uy. este trabajo. Digo, ¿y eso? Qué fantasía. Y tan pancho, con su cuajo, por así decirlo, pues porque eres gitana. Y Esa fue su respuesta. Bueno, Nino, ¿tú has sufrido también algún tipo de experiencia de estas características, como ha contado Sandra? Pues mira, por ejemplo, cuando yo hice 18 años, yo me fui de mi casa. Pues bueno, empecé a vivir mi historia y lo primero que yo quería hacer era alquilarme una casa. Yo en aquel entonces estaba trabajando porque iba al mercado con mi padre, pero aparte también por la tarde pues estaba trabajando, tenía mis nóminas y todo correcto realmente.
y lo encasillaba también, o sea, lo encajaba con la música. Pero la música siempre era, de momento, un tercer plano. Total, que me fui a una inmobiliaria, le presenté mi documentación y bueno, empecé a ver pisos dentro de lo que yo podía pagar realmente, porque ganaba poco en aquel entonces. Total, me enseñaron un piso que estaba bastante bien. Ah, mira, este está muy bien, mira, te doy una señal ya, yo lo quiero. No, espérate, porque tengo que hablar con el propietario, porque creo que me dijo que había como una reserva. Bueno, me vino con una historia, total. Al día siguiente me llama y me dice, Antonio, que lo siento, que es que está reservado y yo no lo sabía, te pido perdón por habértelo enseñado. Digo, bueno, pues no pasa nada, seguiremos viendo. ¿Qué pasa? Eso era una urbanización y yo quería vivir dentro de esa urbanización porque tenía gimnasio, tenía pádel, era como una urbanización cerrada al lado del barrio, pero me gustaba mucho esa zona. Total, al día siguiente vuelvo a buscar pisos, encuentro otro piso, vuelvo a quedar con la misma chica. ¿Y qué pasa? Que cuando ya le digo que sí, que se lo pagaba, que tal, me vuelvo a montar otra historia. Me dice que es que había un compañero suyo que estaba delante mía, que seguramente el piso se lo quería quedar. Digo, bueno, entonces ¿para qué me lo enseñas? Dice, no. Dice, por si acaso yo te lo enseño. Dice, pero bueno, a lo mejor no se lo queda. Digo, vale, así quedamos. Total, no pasó ni un día. La misma tarde me llama y me dice que no, que el piso se lo han quedado. Bueno, escúchame, esto me lo hizo 4 veces. 4 veces. A la 5ª vez, yo fui enfadado a la inmobiliaria, un día de estos que me levanté un poco cruzado, y le dije, ¿me puedes explicar qué es lo que está pasando aquí? Digo, porque he ido a ver 4 pisos contigo, los 4 pisos más contona, pedazo de película, digo, que ya no me la creo. Dice, mira, Antonio, te voy a decir la verdad. Yo le tengo que informar a los propietarios de que tú eres gitano, entonces al final son ellos los que determinan si te dejan entrar o no te dejan entrar en su casa. Digo, bueno, pero esto es totalmente discriminatorio. Digo, si yo tengo mi nómina, digo, no ha habido ningún problema. Digo, mírame, yo no sé. Claro, yo me sentí muy mal, la verdad. Digo, no, ¿qué he hecho yo? Dice, es que aquí, en esta urbanización, vivieron unos gitanos un día y no pagaron. Digo, ya, bueno, pero si son aquí 600 viviendas, han vivido varios gitanos o varias personas en general y ha habido un gitano que no ha pagado. Me estás diciendo, es que claro, es que la comunidad ahora mismo está un poco estética con los gitanos y no quieren gitanos en la comunidad. Ay. Wow. Sí. Madre mía, tío. Madre mía. Bueno, besitos de luz, para esa gente inmobiliaria, también tengo que decir a día de hoy. Son hijos de puta. Bueno, ¿sabes? yo lo que pasa es que yo como soy muy cabezón, yo dije, pues me voy a comprar la urbanización. Mira, muy bien. No, pero fuera de bromas, a día de hoy me compré 3 pisos ahí. Cuando gané dinero, lo primero que hice yo, el primer contrato que yo firmé fue comprarme una casa. La casa que ella, porque también la tenía a la venta, la casa que ella no me quiso alquilar y yo busqué directamente al propietario y yo le compré la casa. Ole, y se la pagué. Ole, Albert. Ole. ¿Sabes lo gracioso de esto? Lo gracioso de esto es que encima me quería denunciar porque decía que la había saltado. Digo, pero si no me querías alquilar la casa. Dice, hombre, es que una cosa era que la fueras a alquilar y otra que la fueras a comprar. Justicia poética, justicia poética. Albert, y por ejemplo, ¿qué frases se siguen utilizando a día de hoy que van seguidas de la palabra gitana o gitano? Uy, un montón. Por la fragoneta, los malacatones, toda esta jerga, ay, que... Vale, esto otra. Ay, qué guarrobas, parece son gitanos. Eso lo he escuchado yo y vosotros lo habréis escuchado. Lo he escuchado 20.000 veces. Y más cuando, en plan, te crías con gente que es paya. Pero ya es lo que has dicho tú, por ejemplo, el niño. Los niños están educados por los padres. Esto es algo que es una... Me estás entendiendo, una evolución. Si realmente el niño, al fin y al cabo, te ha dicho de no jugar contigo porque se lo habrá... Lo que escucha en la casa, o sea... prejuicios, si lo tienen es porque lo escuchan en su casa, lo escuchan de los adultos. Es como todo. Si nos criasen sin ningún tipo de prejuicio, de nada, ni de gitano, ni de nada, seríamos todos, al fin y al cabo, todos cagamos, meamos, comemos, nos lavamos los dientes, todos somos los mismos, de mejor o menor manera, pero todos somos los mismos, mi arma. Y es que me ha dado un coraje. Mira, yo estaba, cuando había explicado ellos dos las historias, que vamos, llego ya a estar donde ha dicho ya de su jefe... que revelar. A tu jefe le digo, la cojo de los pies y lo remeneo. Al hijo de... Mira, perdona, porque la violencia aquí no, pero es que
son Un beso, injusticias. si nos está viendo, le mandamos un beso. Un beso, una mierda para ti, un beso. Patri, ¿y tú cuándo has escuchado alguna de estas frases donde marcas los límites? A ver, yo mi caso es distinto, ¿vale? Porque yo soy de Jerez. Entonces, Jerez de por sí dicen que es la meca de los gitanos porque Jerez es un sitio donde los gitanos están integrados, es un ejemplo de aceptación, porque en Jerez no hay diferencia entre un payo y un gitano, ¿vale? Además, dicen que el 70% de la población estamos mezclados. Es verdad. O sea, yo de hecho yo soy cuarterona, ¿no? Mi abuela era gitana, mi padre entreverado, yo soy cuarterona. Y es verdad que yo en Jerez, yo he tocado el micro, ¿no? Bueno, Sí, maricón, no lo siento, al Bien de tocado. sonido. Bien tocado. Todo lo que... Lo siento, mi arma. Yo en Jerez, bien, ¿vale? Lo que pasa es yo discriminación he sentido aquí en Madrid. Dilo, que he flipado. Dilo. Y luego frases así comunes. En Madrid has flipado, ¿eh? En Sí. Madrid he flipado, te lo Con su cuento. libertad. Te lo- Ya, eso otra. Es que lo que Es que tenemos aquí es sube- una fantasía. sube pues, de ¿sabes? Peñaperro. Dale. A ver, yo me pasó una cosa muy fuerte, además hace poco. Yo llevo 12 años aquí en Madrid, ¿vale? Que yo sé que estaréis pensando, ¿con ese acento te acabas de bajar del tren? Pues yo pensaba que eras más joven. Pues ¿con qué edad te viniste? ¿Con 10, cariño? ¿Qué edad Gracias, mi tienes? amor, con 10, sí. ¡Qué cara! Mira cómo te conserva la tía. Cállate. La patria es No, eso guapa, no hay ¿eh? que contarlo. Ese no es el tema. Yo he flipado aquí Dime porque cuánto. hace 2019, ¿vale? Agosto de 2019, es que no se me va a olvidar en la vida. Yo estaba trabajando, ¿vale? Vendiendo perfume. ¿Y qué perfume? Pues no voy a decir cuál. Lady Gaga acaba de hacer una película para esta marca, también. Pero yo no voy a decir cuál. El caso es que yo estaba trabajando, tan normal, tan tranquila, y mi jefe a mí me tenía indiquela, ¿sabes? A mí Sí, no, sí, como que sí. yo notaba que no le caía yo muy bien al muchacho, Dilo, ¿no? dilo. Y entonces un día él vino y yo estaba hablando con una compañera de trabajo, ¿vale? Pero, ¿y sabéis estas personas que tienen esta altura y necesitan ser escuchados ya? Pues así. Entonces él quería ya, o sea, él necesitaba ya, ¿no? Entonces la otra también es una persona, ¿no? Entonces Hombre. terminó, que aunque sea tú el jefe, déjame que terminó de hablar. Muy bien. Y ya me fui con él y entonces ya él se cruzó. Y entonces me dice, Patricia, te voy a decir una cosa. Digo, dime. Y me dice, no, mira, que a partir de mañana se acabaron ya los pendientes grandes. Uy. Uy, ¿por qué? Mira, escúchame, yo creía que me estaba vacilando, ¿vale? Y le digo, sí, yo y todo el mundo, ¿no? Y me dice, no, que se acabaron ya los pendientes grandes, unos pendientes pegaditos, o muy pequeñitos, unas perlas, y unas perlas. digo, Que somos la digo, muñeca. que habla Pepito, digo, ¿qué dice? Y me dice, no. Está quedando súper anónima la historia, ¿eh? ¿Verdad? Claro, Sí. que en todo momento ¿Verdad? no se está entendiendo quién es Pepito, ni esa película que ha Nada, hecho Lady nada. Gaga, ni nada. hay que jugar la legalidad, ¿no? Entonces, Sí, eso me gusta mucho aquí en el programa. @policía. Ahí está, ahí está. Nacional. Y entonces la criatura, ¿no? Es que me Pues ya me miró, que yo ya noté que me lo estaba diciendo de verdad. Dice, no, que se acabó, que no quiero que traigas más pendientes ni nada así. Dice, porque como tú eres tan así. Uy. Pero tan así. Claro, claro, eso Andaluza, dije yo. guapa, Así morena, como- claro. Hombre. Claro, ¿no? Salerosa, Claro. preciosa y orgullosa. Ahí está, ¿no? Porque, porque además lo repitió varias veces, que yo no sabía si le estaba dando una embolia o quería que yo era camarí. O sea, O yo le no, dio un viento. No, pero ya yo ya me estaba cruzando yo, ¿sabes? Sí, claro, Y le digo, normal. digo, no se puede, ¿no? Digo, ya se acabaron los pendientes, ¿no? Digo, pues ya está. Digo, pues yo a partir de mañana, digo, no traigo ningún pendiente. Digo, ¿hay algo más que se te haya quedado dentro que tú me quieras a mí contar? Y me dice, no, está bien. Entonces él se fue, pero no. Él se hizo la 13-14, se revolvió. Me dice, bueno, sí, te voy a decir una cosa más. Dice... Se volvió a dar hubo un segundo sí, giro. sí. Un segundo giro. Pues aquí vino el ¿Cómo lo grito. narra? Qué gracioso. Hombre, es que esas cosas no se te olvidan, ¿me Hombre, entiendes? para Agosto olvidarse. de 2019. A mí tampoco se me Totalmente. olvida tampoco. No. Marcado in the heart. Él se revolvió y me dice, el pelo. Uy. Yo ya dije, ¿el pelo qué? Ole, hostia, ole, ole. Ay, Patri, me ha dado No, claro, Ole. vamos a ver. Es que hay que cortar de raíz, muy bien. Digo, ¿el pelo El qué? aje. Digo, ¿el pelo qué? Y me dice, no, el pelo que como también... Digo, ¿qué?
Me dice que tú tienes mucho pelo. Digo, sí, tengo mucho pelo. ¿Te has dado cuenta ahora que tengo mucho pelo? Me dice, no, que si no te incomoda, por si te lo puedes recoger. Digo, yo me voy a recoger pelo. Digo, pero te voy a decir una cosa. Digo, si tú quieres que yo me recoja el pelo a partir de mañana, en vez de venderte perfume, digo, no, si te has dado cuenta, digo que yo a partir de mañana... Un muñeco. Me voy aquí, también te vendo romero. ¿Te parece? Porque dime tú a mí, esta cara de gitana vieja que tengo yo, con el pelo recogido, que me diga a mí este gasto con esta altura, recógete el pelo, mi arma, para venderlo. Hombre, no. ¡Ostras, tía! Claro. Qué arte, qué Y entonces me dice, no, sino que digo que no me lo voy a recoger. Ole, Digo, ole. los pendientes me parece muy bien. Digo, y pelo, olvídate. Digo, pero el pelo no me lo pienso recoger. ¡Qué narrativa, Digo, Patri! sí, Por total. favor, A mí me ha encantado. o sea, increíble, o sea, sí, sí, sí. Tú le tendrías que haber dicho, mira, tengo el pelo largo, pues venme el coño, guapo. A ver cómo lo tengo. Este Así de claro. audiolibro ha sido espectacular. Oye, ¿tú tienes alguna anécdota, Pedrito, que estás aquí cada vez subiéndote más la cremallera? Yo, a ver, Cuando llegaste a Madrid, ¿qué te llamó la atención? tío, porque abría la boca y la gente se impresionaba. Tú abrías la boca y ellos abrían los ojos. ¿Sabes? Entonces, no sé, la verdad es que sí es verdad lo que dice ella. Pues allí, pues, no sé, como más a gusto, ¿no? Pero empieza a subir, sube de Peñaperro y va cambiando un montón la cosa, un montón de curros que me han echado para atrás, movidas, de concierto incluso, en vez de llevarlo mi buque o llevarlo yo, y a la hora de hacer los deals, los negocios, complicaciones, ¿sabes? Como que al fin y al cabo. Pero sí es verdad que allí estamos más tranquilos, ¿sabes? Como estamos más acostumbrados, estamos más todos entre todos, ¿sabes? Allí, por ejemplo, en Sevilla, hace un viaje de años, la mayoría de gitanos y eso estaban en Triana hasta que los echaron y ya se fueron para el Polígono San Pablo, para las cocheras de Osario y tal y cual, y como que ya es que se empezó a juntar todo y como que allí tampoco se nota tanto. Si es verdad que es lo que dice, que empieza a subir y te empiezas a dar cuenta de otras cosas que no echabas tanta cuenta ahí abajo porque era como más normal. También lo que estamos diciendo de las expresiones y eso. Y yo incluso hasta de tanto escucharlo, de tanto decirle a la gente a mi alrededor, hasta a veces lo digo yo y digo, hermano, esto no es muy gitano. Y digo yo, me cago en mi muerte. Me ha dicho, se me escapó otra vez, ¿no? Como que es un poco así. ¿Cómo reaccionas tú, por ejemplo, cuando dicen esas expresiones? Es que lo tengo tan interiorizado que lo veo normal. Que es como, pues bueno... Pues, hombre, pero es ¿sabes? que eso normal, no lo veo con Pedrito. maldad, no lo veo con maldad, porque tú le ves los ojos a la gente, tú ves que... ¿Sabes? Que... Tú ves que cambia la gente, no va a estar duquelando todo el día ahí con la pena, con la paranoia, ¿no? Si tú le ves y va con maldad y dice que está hablando. Si no, no. ¿Sabes? Como que... Ya. Lo veo ya como típica expresión cultural de... Bueno... Yo básico, en cuanto a son cosas que se dicen, que se tienen interiorizadas, pero nunca se sabe quién te puede escuchar y las palabras duelen No son mucho. y sobre todo que no son inocentes y hay un momento en el que tú puedes exactamente. poner el... Otra de lo que me pasó fue yo estuve limpiando casa en el paseo marítimo del puerto de Mazarrón. Vamos. Y le limpiaba la casa a una mujer que de aquí es así, le mando un beso, porque de verdad me ha ayudado mucho en mi vida y es una bellísima persona, pero tuvo ese fallo. Tuvo ese fallo de mujer mayor, de más de 60 años, que se dice. Pues estábamos en la casa y íbamos a salir a comprar, creo. Y ella estaba pues con su pijama, su bata, y soltó el... Ay, voy a arreglarme un poco que voy a echar una gitana. Claro, eso lo... Se hizo un silencio en el pasillo. Ay, se hizo un claro. silencio. Y ella me mira. ¡Ay, Sandra! ¡Ay, de verdad! Perdóname. A esa mujer le faltó ponerse de rodillas porque ama a mi abuela, ama a mi madre, nos quiere muchísimo. Y dijo... Y a lo mejor fue en ese momento donde esa mujer, clic, despertó y dijo no. Y ella misma dijo, son cosas que se dicen pero se tienen que dejarte decir, porque eso está muy feo. Y yo te pido perdón de corazón, de verdad. Y a mí me emocionó la mujer y dije, no, si ya con tu reacción, yo ya no puedo pedir más nada, porque ya sé que de ti eso ya no va a salir. Y si tú lo escuchas en tu entorno, vas a saber también decirlo. Entonces ahí ya... Entonces callarse creo que no es una opción. No, las palabras no son... No hay que callarse, porque claro, es como todo, es como las mujeres no saben conducir y son típicos comentarios que no hay que dejar que se digan porque perpetúan que los críos, aquí sobre todo los críos no tienen por qué seguir creciendo con esos prejuicios, hace mucho daño. Es que tú cuando eres crío dices tú, vamos, yo soy gitana, estoy muy feliz, lo he dicho ahí cuando estábamos hablando y tal, soy muy feliz con mi parte gitana, pero también soy muy feliz con mi parte que se relaciona, ¿no? Mi parte social. No, pero por entonces eso me fuera refiero. eres Sandra la gitana
y en el barrio eres Sandra La Paya. Y dices tú, ¿y quién soy yo? ¿no? Es como, y eso claro, también es muy es como esa dualidad. Claro. Yo me acuerdo que llegaba a visitar parte de mi familia, ¿sabes? Y pues, insultaban a mi mamá y esas cosas, en plan de, tu madre era gitana, no sé cuánto. Y mi propia familia cuando yo era chico, te estoy diciendo de tener 3, 4, 5 años y crecer con eso tanto que al final como es algo que en tu cabeza explota y como que, vale, no, como no me molesta ni me duele porque ya lo he escuchado tanto que como en plan que me da igual, ¿sabes? Pero sí es verdad que tú si le ves unos ojos a alguien la maldad, dices tú que estás hablando, por aquí no. Perfecto. Si tú ves que es tu colega ahí de buen rollo, bonito, lindo, pero claro, son situaciones y situaciones y si tú mismo te sientes mal es cuando tú dices, hostia, porque tú lo dices con otro significado. No lo dice desde la lindura. 100%, 100%, hay que saber poner el límite. Tenemos que hacer aquí un pequeño respiro para lo que ha preguntado Maffer en redes sociales acerca de este temazo. Entonces vamos a meter el vídeo, mis niños, y seguimos con tradición, futuro, feminismo y educación. Para ponernos un poco en contexto, en España viven más de 750.000 gitanos que a lo largo de la historia se han tenido que enfrentar al estigma, la criminalización, la marginación, etcétera, 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 únicamente por el hecho de ser gitanos. Pues una semana más, y como ya es tradición, hemos decidido preguntar a nuestros espectadores y espectadoras qué opinan ellos, qué creen, lo que saben, lo que no saben. Vamos a ver, en primer lugar nos dicen por aquí que tienen un sentimiento muy fuerte de la familia y que son leales hasta la muerte, yo creo. Nos pone también que son un pueblo que vino del este y que siempre vivía apartado de la sociedad local, manteniendo sus costumbres y sus rasgos propios sin mezclarse con la gente de aquí. Todo esto que os estoy diciendo es el concepto que tiene la gente, ¿vale? También una persona nos reconoce que sabe muy poco, por ejemplo, sé lo del pañuelo, algún que otro término y poco más. Yo creo que con estas respuestas está más que claro el tópico inicial, que es que todavía existe mucha marginalización, mucho prejuicio y mucho estigma con la comunidad gitana, lamentablemente. Resumiendo un poco, lo que nos han puesto es que tienen tradiciones bonitas, pero que creen que es una cultura que todavía sigue muy arraigada al machismo. ¡Que vivan los gitanos! Bueno, como prometíamos antes, hay un dato que a mí me sorprende y yo quería comentar un poco con Sandra, y es que sigue habiendo 40.000 gitanos viviendo en infraviviendas. ¿Cómo crees que afecta o cómo afecta al colectivo en el ámbito de la educación? Es que es un tema que yo lo he vivido, yo lo he sufrido, ahora también vivo en el barrio y es como que si tú no tienes unas condiciones, por ejemplo, si llegas a casa y no tienes tu espacio para hacer los deberes o tu tranquilidad, porque, ¿no? Pues es muy difícil y creo que esa situación ya no solo depende de las familias gitanas, también muchas veces depende de la autoridad, de los que, de los que manejan, de los que puedan un poco cambiar esa situación. Porque yo recuerdo cuando era pequeña mi barrio y ahora está peor. Es como que hemos estado dando pasos para atrás, ¿no? No se está haciendo nada por esa situación, se está perpetuando, también lo hemos comentado antes, porque O sea, claro, este tema da para ¿Las instituciones crees que dan un poco la espalda a ciertos barrios o ciertos espacios, ¿no? Sí, es como que cuando tienen la oportunidad de dar un poco de solución, la perpetúan. Como por ejemplo hacer viviendas, porque a lo mejor están en mal estado y le dan sus subvenciones y sus historias y tienen que hacer casas, y en vez de pensar en una manera de no perpetuar el chabolismo y bueno, la situación que hay, pues dicen, bueno, te vamos a poner ahí alejados, al lado de una rambla o en un sitio donde no molestéis, donde si hacéis o no hacéis a nosotros no nos interesa y no intervenimos. Y entonces creo, como mi parte educadora, creo que hay que intervenir, pero de una manera, pues eso, isofacta, de una manera un poco urgente, porque yo veo cómo el resto de cultura avanza y el gitano se estanca, incluso da pasitos para atrás. Sí, al contrario, incluso se margina, ¿no? Claro, es como que sí, creo que sí. Creo que independizar el problema, creo que la minoría, si no lo veo, no es mi problema. Yo creo sinceramente que somos la minoría más rechazada. Correcto, junto con las personas trans, da igual el esto es así, son unos datos. Sí, da igual que sea extranjero, que sea inmigrante, que sea... El gitano es peor siempre. Es como que se tiene una imagen todavía peor del gitano. Y eso es que somos pocos. Si fuéramos más, imagínate. Pero creo que en el hecho de la educación tenemos el mismo derecho todos, porque yo he estudiado y yo tengo el mismo derecho que cualquier payo. Pero las condiciones, el donde tú vivas, te condiciona a ti. Claro. Porque a mí se me han ocurrido
millón de veces dejar de estudiar, ponerme a trabajar o ponerme a hacer otra cosa. Porque el esfuerzo que tú tienes que hacer, que también lo hemos hablado, el esfuerzo que tú tienes que hacer es titánico. Es 40 veces mayor que el de otra persona, porque ya nacemos con unas desventajas solo por nacer gitano. Y más si naces en un barrio marginal y con condiciones... Sí, para que luego os hablen de meritocracia, ¿no? De, ay, esfuérzate mucho. No, bueno, si es que yo me tengo que partir la cara. Lo primero, tengo que estudiar en unas condiciones distintas al resto. Lo segundo, me tengo que partir la cara y tengo que justificar todo el rato, ¿no? Como decías tú un poco antes, Albert, que tienes que justificar... Nena, hablando... Sí, perdona. No, dale. Hablándolo antes, ella estaba diciendo, lo que ha dicho ella, lo de que él dice, sí, soy gitana. Es como lo de maricón, te lo he dicho antes, como lo de que lo tenemos que poner en el DNI, que es algo que a mí que te va a condicionar. Eso es lo que es, nena, un prejuicio. Total. Un prejuicio que va de antes. Entonces lo que has dicho tú del chabolismo es verdad, pero esto se lleva haciendo. En Barcelona estaban las barracas, había un montón de barracas de Somorrostro, de Montjuïc, de un montón. Y lo que se hizo fue que construyeron la mina y llevaron todos los gitanos a la mina, pero lo que dices tú, los tienes ahí. Como si fuera, eso parece en el sentido de que lo tienen como si fuera Sarajevo, súper peligroso. A ver, quieto parado. Tú vas, no te metes con nadie, no estás metido en problemas y tú pasas fuera de mi arma, ¿quién te va a decir nada? Es que también estigma social. Gracias. Ay, me voy a Vallecas, voy así. Es impresionante porque en cualquier cosa, por ejemplo, en Sevilla hicieron que cuando iban a hacer la Expo, movieron a la gente de barrio. Cogieron a toda la peña de barrio de qué, se lo llevaron, por ejemplo, a Gran Canaria. La mayoría de guisis hechos y peña que había por ahí rondando por Cartuje, estas zonas alrededores, se lo llevaron para Gran Canaria. Por eso en Gran Canaria también hay un montón de peñas de allí. Es una pasada, son cosas que tú te enteras de historia y dices tú, tío, ¿cómo es posible esto? ¿Sabes? ¿Cómo se sienta gente inteligente y dice, no, lo más lógico es lo más fácil, lo cogemos aquí y lo echamos a una isla, así, total, así, ¿quién va a decir algo? A mí me gustaría decir una cosa, y es que, sobre todo para todos los niños y niñas que estáis viendo esto, todo lo que estamos hablando aquí es verdad, pero es verdad que se puede salir, ¿sabes? Se puede salir de eso y se puede hacer muchas cosas. De hecho, la primera gitana que se doctoró era de Jerez. Y se puede, ¿vale? Por mucho que os digan que no, que tal, que cual, porque estamos hablando de cosas que son muy duras, pero también... Yo quiero poner esa parte positiva de decir, oye... Sí, totalmente. Bueno, también, Patri, yo creo que las personas que estáis aquí también es bonito porque también sois referentes y representativas dentro del colectivo. O sea, quiero decirte, al final que tú seas una mujer cómica gitana también ayuda e inspira y anima a que cualquier niña pueda sentirse identificada. O en el caso de Nino o de Pedrito o vuestro, ¿sabes? Nino, yo te quería preguntar un poco, por volver al mundo tradición, ¿qué relación tienes tú con vuestras tradiciones, vaya? ¿Hay algunas que te causen rechazo, otras que necesitan actualizarse, hay otras que te gusta abrazar? Yo creo que visto desde el punto de vista, a lo mejor desde fuera, hay algunas tradiciones o costumbres que se puedan ver un poco como neandertales, ¿no? Si no las comprendes, si no las has vivido, si no las sientes. Pero claro, visto desde dentro, pues lo vemos lo más normal y lo más orgulloso. El tema yo sé que es un poco tabú o siempre están hablando mucho de que, bueno, ¿y por qué a los hombres no se les hace la prueba del pañuelo? O porque cosas que para nosotros, la verdad, pues nos causa risa, pero pensamos que es un poco absurdo, ¿no? Porque vamos a ver. Tú piensas ahora mismo que si tú le preguntas a una mujer gitana que esté en su casa, que lo vea normal, no te va a decir nunca que se siente obligada ni que se siente mal, ¿me entiendes? Hoy en día, ahora mismo en la sociedad que vivimos, todo el mundo puede hacer lo que quiera y en muy pocas familias se les va a juzgar, porque al final, ¿sabes qué pasa? Que todo el mundo vive su vida y tiene otras aspiraciones. Entonces ahora mismo no es como hace 40 años, que se les señala en plan, tú no te has casado, tú no has hecho esto. No es como muchas veces se nos pinta o se pinta muchas veces en la televisión o en Internet, sobre todo en Internet. La gente en Internet con los comentarios hace muchísimo daño, ¿sabes? Entonces yo creo que partiendo de esa base, pues las cosas no son como hace 40 años. Que cada persona, eso va con la persona también y con las costumbres de que le haya dado su casa, porque dentro de que
muchos gitanos y muchas familias, no todos piensan igual, ¿saben? Ni son iguales. Yo he estado en bodas que su padre y su madre se han sentido orgullosos de su hija, y en otras ocasiones que pues la hija ha decidido no casarse de una costumbre gitana, y están igual de orgullosos de su hija. Y ya está, y no la han crucificado ni ha pasado nada. ¿Sabes? Que no es en plan que no haga las cosas como dice la tradición, van con un látigo y la sepulcran, ni nada de eso, ¿sabes? Sí. O sea, hay cosas que en internet la verdad se ven. Yo a veces me pongo a leer y dejo de leer porque hay cada barbaridad que dicen. Es increíble. 100%. Patri, ¿tú crees que puede convivir la tradición gitana con el feminismo? Yo creo que hay que darle una vuelta. Yo creo que yo, por ejemplo, cuando yo hago monólogo y demás, yo hablo de mi sangre gitana, ¿no? Hablo de mis cosas. Y me pasó una vez que me dice un chaval, me dice, ya me ha encantado. Dice, pero mi amiga se ha ofendido. Digo, qué novedad, porque está la gente últimamente que se altera por todo, ¿no? Digo, que le ha pasado, ¿no? Que le ha ofendido lo que hablas de los gitanos. Digo, que la verdad, lo que estoy hablando de mí, de mi vida, digo que también hay gente que me dice, eres intolerante a la lactosa, me ha ofendido. O sea, es que me ha pasado, ¿eh? O sea, es como... Pero... Ay, qué graciosa. No, tú sabes lo que pasa, que hay mucha gente que te dice, es que de estas cosas no hay que hablar. Y cuando de las cosas no se habla, las cosas no se pueden mejorar. Total. Bueno, y no existen, ¿no? Y no existen, efectivamente. Entonces, yo, por ser artista, por ejemplo, en mi casa no ha estado bien visto. Mi casa es una casa muy tradicional. En mi casa se esperaba más tradición por mi parte. Entonces, hay que revisar cosas, sí. Hay que hablar las cosas también. Eso es. ¿No todos son iguales? Pues sí, no todo el mundo somos iguales, pero yo creo que las cosas hay que hablarlas y sobre todo hay que ayudar. Muy bien. Hay que ayudar y hay que educar, que yo creo que ese es el problema. El problema es cuando a unos niños no se les educa o a unos niños se les quita del colegio para que se pongan a trabajar, porque no hay dinero. Yo creo que es que las cosas hay que hablarlas y hay que revisarlas, mayormente. Total. ¿Y qué hay del colectivo, Albert? Vale, pero yo ahora quiero decir una cosa de lo que ha dicho. Ya lo puedo decir, Albert, ¿no? hombre, claro, espérate, que ahora me parece que se me ha olvidado, espérate. Vale, sí. Que lo que yo pienso con todo esto del tema del pañuelo, que es tan tabú, ¿sabes? Que hoy se cree que todo... Que tú, claro, una cultura, si tú ya vas como con input negativo, que no, porque es machista, porque no sé qué, porque no sé cuánto, pues, ¿qué van a hacer esa cultura? Ponerse a la defensiva, ¿me entiendes? No, porque lo mío, lo mío, lo mío. Pero lo que ha dicho ella, hay que educar, hay que saber que hay más opciones, que puedes hacer eso si quieres, pero que hay más opciones, de una manera correcta. Pero lo que has dicho, pues sí es una vergüenza que aún en el diccionario de la Real Academia Española esté lo de trapacero. Eso como en un siglo XXI donde en teoría tenemos derecho a todo el mundo. ¿Habéis visto la campaña, no? Las caricas de los críos cuando dicen trapaceros, que actúa y obra con engaño y dice, pero si yo no soy así, ¿por qué dicen eso? Los críos, la Real Academia de la Lengua dice que si eres gitano eres trapacero. Entonces, ¿cómo va a querer ser parte de una sociedad que ya que lo está rechazando? Totalmente. Que no cambia eso ya. Claro. El vocabulario es muy importante, lo que decimos es muy importante. Es que es muy importante porque tú estás plantando semillitas. ¿Qué va a salir de esa semilla? Y luego nos sorprendemos que de adultos seamos o no seamos, pero ¿qué semilla estamos plantando? Yo quería meter el tema del LGTB, pero bueno, que lo quiera responder. Yo voy. Venga, yo voy y ahora, porque aquí todo vamos. Mira, te diré una cosa, lo del LGTB... Y más, como has dicho tú antes, con ciertos partidos políticos, que no voy a decir, pero que todo esto tira más para atrás. Parece que estamos volviendo a la época de la época, porque es una vergüenza. Estamos ya, eso porque han llegado al poder y es una vergüenza. Yo no quiero decir nada, pero es una vergüenza. Pero bueno, poniendo esto, imagínate... Si esto es tipo, lo típico, bueno, me estoy desviando, pero perdón. No, tú. Lo típico, le dan ayuda, no hacen nada, la paga de mínimo contribución, pero es lo que has dicho tú, mi arma. Pero si es que no le dais oportunidad, lo que ha dicho ella con los aros, no sé, que si una persona le diese la oportunidad de trabajar, ¿cómo no va a trabajar, mi arma? Es que es de loco. Eso es una parte. Y después lo de el LGTBI... A mí muchas veces me dicen, cuando he ido a actuar, tú sabes, a ti te habrá pasado,
no sé qué, con esto del travestismo, que tú te travestes los gitanos. Perdona, yo con los gitanos, si tú son personas, ¿eh? Los gitanos no es una cosa que sea una especie alienígena. Pues si tú le tratas a una persona con respeto, ¿qué te va a devolver? Con respeto, mi arma, ¿no? Pues si tú vas a una persona y le hablas y entiende, a lo mejor lo comparta o no, no lo sé. Porque a lo mejor eso no me meto, pero que yo no he tenido ningún problema. Es verdad que sí, que por ejemplo, la gente que es más cerrada, pero eso no significa que sean todos los gitanos así. ¿Pero cuántos payos hay cerrados? Eso, ahí vamos, sí que hay más payos. Es que me irrita, hay más payos. Yo he tenido más homofobia y travistofobia y todo, con payos que con gitanos. Y los gitanos, ¿me entiendes? Entre los oprimidos nos entendemos. Y a mí me han respetado. Eso sí, hay en mi familia una parte muy cerrada, pues que obviamente no lo acepta, pero donde no me quieren, mi arma, pues no voy. Y claro, punto. pero bueno, que te pasaría en esa familia y en otra familia. Sí, en otra familia, a lo mejor tú, a lo mejor un payo también le pasa a mi arma, pero si tú una persona, yo siempre lo digo, vas con un respeto, una educación, mi arma, y también te debo de decir, el gitano, la persona de etnia gitana, puede estar muy atrasado supuestamente mi arma, porque tela, en muchas cosas, pero el primer plato que se sirve en la mesa es a la persona más vieja y se cuida muchísimo a los ancianos y tienen unos valores fundamentales. Y eso tampoco se dice, ¿sabes? Solo se dice, ay, va al mercadillo, ay, va lo otro, que sí que es lícito como hay 20.000 personas, pues pero... Mira, voy a aprovechar esto que estás comentando precisamente para preguntar un poco... No, me interesa mucho sacar el tema de cómo es la representación en los medios o pues mismamente en redes sociales, TikTok, etcétera. ¿Qué estigma se sufre por ahí? Porque claro, al final luego después seguimos, o sea, estamos reivindicando educación, pero si se sigue luego perpetuando en estos... O sea, en el imaginario colectivo. O siempre con el cachondeo, nada más que cada gitano TikTok y ya solo suben cosas de coña y cosas así, ¿sabes? Nunca se... Pero es que como lo que interesa de todo lo que interesa es como el morbo ese de lo que te puede como... aprovechar un poco, de que se van a aprovechar, pues, entonces es como un poco lo que hay, pero siempre la representación, joder, mira Club y Raya, mira todo el mundo, siempre ha sido como la risión, Claro. Nunca me habéis puesto aquí a uno, ¿sabes? Enseñándote cosas, ¿no? Siempre hay la risión, pues no. Muy bien dicho. No es así, Nino, es que es siempre la misma. ¿Cómo crees que se representa a los gitanos en la prensa, por ejemplo, en los medios de comunicación? A ver, la mayoría de veces la verdad que no nos dejan muy bien, ¿sabes? A lo mejor puede ser que robe uno unas naranjas en un campo y ya te ponen enseguida el comentario, que al final eso es... solamente siembra odio, ¿no? Gitano roba en un campo de naranjas y además se lleva 4 mandarinas. Pues claro, ya los comentarios te ves ahí que es peor los comentarios que al final que ha puesto el artículo, porque los comentarios son, ¿ves? Es que hay que echarlos todos fuera, es que hay que exterminarlos. Digo, pero que el que esté poniendo eso, es que no, es increíble. Sí, y mientras los medios de comunicación no cambien también eso, porque al final nosotros somos personas y somos españoles también. Muy bien. Entonces, claro, que digan... Y cotizando. Que se refieran cuando pasa algo a gitano... O a tu etnia. Es como que ya nos están condenando también ahí al abucheo mediático, a que todo el mundo pueda opinar malamente, porque al final... A ver, el que opina mal de una persona o de eso opina mal de todo, ¿no? No es solamente de los gitanos. Pero yo creo que eso sí que habría que cambiarlo y eso sí que lo he dicho varias veces, que me parece un error, ¿sabes? Porque hubo un vídeo, no sé si vosotros lo habéis visto, que hicieron, que estaba muy bien conseguido, en la que aparecían los medios de comunicación y aparecía un reportero diciendo español mata no sé cuántos y tal y cual. Francés mata no sé más y hace esto también y pone una bomba. Bueno, una serie de calificativos que hablaban de diferentes países y demás, y el que lo decía era como un gitano, ¿sabes? Entonces era como que la gente se daba cuenta de que estaba muy mal visto y muy mal hecho el calificar y decir ya que ha sido un gitano el que ha hecho la maldad, entre comillas, porque eso al final siembra odio, es que no trae nada bueno. Claro. Y de esa manera nos están tratando ya de manera diferente. Estás perpetuando eso totalmente. Sobre el tema que hablas, Nino, hay como un libro que se saca todos los años, la Unión Romaní, en el que se llama Periodistas contra el racismo.
Y ahí se denuncia todos estos casos de diarios digitales, de periódicos, de medios de comunicación. Y a mí me sorprendió uno cuando el primer año de carrera, en 2017, que tuve el honor de conocer a Juan de Dios Heredia. Sí, el primer diputado. Dio una conferencia allí y lo conocí. Y estuve hablando de eso. Y entonces en ese libro de ese año había una de las noticias que más me impactó, porque todas son, ¿no?, representativas, pero justo esa, había una en la que había una foto, ¿no?, de un hombre gitano. Bueno, ellos decían que era gitano, y en la misma foto salían diferentes noticias, ¿no? A lo mejor esa foto la veía gitano roba en tal sitio, gitano le pega a su mujer, gitano mata, la misma foto. Entonces decían, pero, hombre, por favor, que ni contrasta, ni siquiera dicen la verdad. Ya no que digan un hombre gitano o que un clan sea pelear, porque eso se sigue haciendo, ¿no? Eso se sigue haciendo. O mira, o 9 mujeres han llegado al ministerio y una gitana. ¿Perdona? Sí, como si fuera de... Es lo que te digo, como si fuera alienígena. Totalmente. 9 mujeres y una gitana. Y la gitana, como tú dices, ¿quién es? Que ha bajado de otro planeta. Al final por eso es la importancia, yo creo que, bueno, también de informarte. O sea, que esto es muy importante. Yo creo que también este tipo de programas en el que acercas cosas y dices, oye, he venido diciendo todo este tiempo la raza gitana. ¿Está bien dicho? No, se dice etnia. ¿Está bien dicho decir colectivo? Pues no, porque no es ningún colectivo, son personas, ¿sabes? O sea, quiero decir, y todos estos microrracismos o cosas que, bueno, pues hemos integrado en nuestro discurso, pues poco a poco corregirlas. Clanes también, como lo de los clanes, cuando a lo mejor desarticulan alguna casa que vende droga y te lo ponen ahí, desarticulamos al clan de los no sé quién. Claro, la gente desde fuera que no lo sepa dice, va, hay una pedazo de mafia. Una mafia. A lo mejor es un matrimonio, claro. Es un matrimonio que hay cosas tan bonitas que no se dicen. Que no está bien venderlas, ni mucho menos, pero claro, que te lo vendan como que es un clan, tú ya dices, claro, es que los gitanos todos, claro, eso también hace que desde fuera la gente que lo ve vaya sembrando odio. Nino, oye, cariño, te dejamos ahí en tu sofá del placer, porque me despido ya de ti, que vamos a dar paso a un billete y a coger a un par de chavalitos más que están esperando para entrar. Y nada, te mandamos un besito muy grande, Nino. Total. Sigue cosechando muchos éxitos. Gracias, la próxima estaré por allí. Es que me tengo que grabar un anuncio de cascos y no podía llegar allí. Pero... Estupendo. ¿Cómo te gustan a ti los cascos? Adiós, Rey, un besito. Chao, Nino. Chao. Pues nada, vamos a ver qué nos cuenta Grey Trash el día de hoy. Un poquito de chill. Usted es la prueba de que los gitanos también pueden tener éxito, sin convertirse obligatoriamente en banderilleros, en cantadores. Banderilleros, o sea, esa profesión que es, si habrá, ¿no?, 100 personas que se dedican a eso. Banderilleros, Wikipedia. A ver, porque, o sea, sé que tiene que ver con los toros, pero es que no sé ni lo que hacen. La situación del colectivo gitano en España, una situación que usted conoce a la perfección. Pues no, o sea, la verdad es que no la conozco. Los gitanos españoles y los rumanos, estos últimos se diría que viven como los españoles lo hacían hace 30 o 40 años. Le tengo que dar las gracias ahora. ¿Significa esto que las políticas de integración funcionan? Yo creo que lo que significan es que no sabes nada de los gitanos. Está llorando, ¿no? O está a punto de llorar, o está llorando por dentro. Está llorando. ¡Bum! Termina en eso. Aquí seguimos, ¿eh? Parece que no, pero sí, es que estamos de raje, que nos gusta mucho la comentada. Un poco indignadas estamos aquí también, te lo tengo que decir. Hemos incluido, como siempre, a nuestra juventud, tenemos poquito tiempo, pero bueno, no queríamos perder la ocasión de saludar a Samuel Moreno, que él es escritor y también autor del libro Acme, y Laura Bolívar, gitana trabajadora y estudiante. Así que nada, di que sí. Yo voy a empezar por ti, Laura, un poco, para que pues, nos cuentes qué es para ti ser gitana y bueno, y a qué crees que se debe todo este racismo del que estamos hablando. Bueno, yo primero de todo las dos. Yo para mí el ser gitana es tener nuestras creencias, es respetar a nuestros mayores, porque al final y al cabo
es en lo que nos han criado. Ser gitana se basa en el respeto que tenemos hacia la gente. Muchas veces cuando nos discriminan y todo esto, pues al final y al cabo el gitano muchos se callan porque no quieren tampoco ni meterse, y yo he sido la primera, a mí me han discriminado muchísimo, han discriminado mucho a mi madre y a toda mi familia la han discriminado, y al final y al cabo tú te callas porque no quieres que se metan contigo, porque no quieres que tampoco, que vas a estar cada vez que se meten contigo peleándote con todo el mundo. Al final y al cabo tanto yo como muchos gitanos optan por callarse para evitar tantas discusiones y para evitar tanto enfrentamiento con el mundo. Ser gitana es la familia, nuestras bodas, todas nuestras costumbres. Y nada, pues eso. Bueno, vamos a preguntarle también a Samuel cómo cree que podemos trazar puentes entre payos y gitanos. Pues mira, la tesis sería hacer entender a todo el mundo de que somos personas normales y corrientes. Y con eso yo creo que podemos marchar hacia adelante. Y para hacer entender un poco vuestra cultura, Samuel, ¿alguna referencia que le pueda remitir a la gente joven que nos está viendo? Bueno, y no tan joven, que yo no soy tan joven. Sí. Pues mira, por ejemplo, Helios Gómez, que era un poeta y pintor de la generación del 27 y que no se habla de él en ningún instituto. Lo he tenido que descubrir yo solo. Y era muy buen poeta y muy buen pintor, y era activista por el Partido Socialista y tal. Y la verdad que lo tengo como un referente, pero es alguien al que la historia lo ha ignorado, porque los gitanos somos los grandes olvidazos del mundo, de todo el mundo. Laura, ¿y un mensajito también que quieras tú lanzar a la gente, mi reina? Yo apoyo a todas las mujeres gitanas que quieran trabajar, que quieran seguir estudiando y que no quieran acabarse quedando en casa encerrada, que si a una mujer le apetece comprarse cualquier cosa, que no tenga que decirle a su marido, dame dinero que quiero ir a comprarme algo, que cada una se haga valer por sí misma, porque somos mujeres, porque somos gitanas, y por ser gitanas tenemos derecho a hacer todo lo que hace una paya, por decirlo así. Absolutamente, claro que sí, Laura. Bien dicho, reina. Oye, Laura, Samuel, sentimos que haya sido tan breve, pero nos alegramos mucho de que hayáis estado con nosotros esta tarde aquí este ratito. Os mandamos un abrazo enorme y nada, pues que... Gracias a vosotros. Que tengáis un 2022 solo para arriba. Bueno, de todos modos estamos en una circunstancia un poco ahora en el que ya no queda mucho porque tenga que pasar, ¿eh? Ya ves. O sea que un besito rápido, chicos. Bueno, pues nosotros los que nos quedamos aquí vamos a hacer como siempre una rondita de ruegos, reclamaciones, reivindicaciones, deseos, yo qué sé, saludos a vuestros familiares, lo que queráis. Alguna Venga. cosita rápida para ir cerrando el programa. Pedrito. Es que yo qué sé, Cari, la confianza. Señores, que en 2 semanitas empieza la gira del Sky Drugs y vamos a estar tocando en toda España, ¿no, hombre, bro? No es broma tampoco. No es broma tampoco. No, señores, que de todo te puedes reír, todo le puedes coger la vuelta y mira, puede hacer como mi hermana, que al final le dice a mi madre panchitana y nos reímos todos en la casa y al final ni una cosa ni otra. Pero que nunca te calles porque al final las cosas se hacen grandes y cuando están aquí te ahogan y de ahí no te escapas. Dice los humanos, anda. Ay. Patri. Pues yo, ¿cuál es mi cámara? ¿Aquella? La que tú quieras ya. Vale, paso, ya, yo lo que queráis. sí. Yo, para mí, luz verde. Mira, yo en verdad, yo lo que quiero es pedir perdón, ¿vale? Yo quiero pedir perdón por todos aquellos gitanos que han robado tanto y son políticos, porque son los que nos han dado el nombre, ¿no? Quiero pedir también perdón por todos aquellos gitanos banqueros que han robado tanto y nos han dado también el nombre.
Y nada, y a quien me quiera contratar, pues ya sabe que con un moño y un delantal os vendo castañas. y un saludo para mi madre y venía a verme al teatro también, y a la gira de este hombre. Hostia, Patri, díselo. Vamos, su mamá. Venga. Un aplauso para Patri, Fecha de lo tuyo también, Patri. Pues... Búscala. 26 de febrero, Teatro Muñoz Seca, y en el Club de la Comedia también de vez en cuando. Ahí nos vemos. Ahí estamos. Ole que sí. Oye, venga, Albert. Vale, yo, si esa es la tuya, esa es la mía, ¿no? Tienes que... Bueno, no, pero así da la H, mejor así habla. Dale. Lo primero que voy a decir es que vamos a ser todo un poquito más humanos, ¿no? Esto va para la gente también, que se quiten todas las cosas, que lo que has dicho tú, para quien si alguien no lo ha entendido, que los gitanos no están ni en los bancos, ni en los... ¿Cómo era el otro? En el Congreso. Ni en el Congreso ni nada, que vamos a mirar un poquito para adentro, ¿vale? Eso lo muy bien dicho, que me ha gustado mucho. Y eso, y que nada, hay que disfrutar la vida, a divertirse mucho... Y nada, y que aquí estamos gozándola, ¿no? Y que ya lo decían las Azúcar, solo se vive una vez. Solo se vive una vez, caramba. Sandra, ¿también quieres mirar a la cámara? No, yo os miro a vosotros. Es que da la H. Yo lo que quería decir, que no da tiempo a hablarlo antes, creo que cuando tú conoces, porque ahora mismo nosotros no nos conocíamos, esta mañana nos hemos ido conociendo, e incluso nos hemos tenido... Le coges cariño, empiezas a querer. Cuando tú conoces, yo os tengo cariño, cuando tú conoces, ¿En serio? Sí, 100%. cuando tú adoptamos conoces, tu casa. Cuando tú conoces, quieres. Cuando tú quieres, respetas. Cuando tú respetas, comprendes. Muy bien. Y eso es lo que le falta a la cultura gitana, a todo el pueblo gitano. Que se conozca su historia, como ha dicho Samuel, ese poeta, nadie lo conocía, y está ahí. Cuantísima gente referente en esa época ha habido y lo sigue habiendo. Y la cultura gitana es muy bonita, la historia es muy bonita. Y hay que conocerla, hay que conocer el porqué de su bandera. Tenemos un himno precioso. Hemos sido víctimas del nazismo. Nadie sabe nuestro día, señores. Los judíos fueron víctimas, pero los gitanos también. Hay que saber la historia, la persecución que ha habido en España en contra de los gitanos. Prácticamente desde hace 6 siglos, que es los primeros datos que se conocen. Entonces, vamos a introducirlo en las escuelas. Lo digo a la cámara. Muy bien. A los que deciden, de los que dependa, que la cultura gitana se conozca en la escuela, porque así el niño gitano llega a su escuela y dice, mira, mamá, he aprendido esto hoy. Y la mamá le dice, pues mañana vaya otra vez, y al otro también, y al otro también. Y así es como se puede forjar el cambio, los cambios de mirada, y cada uno en el rincón de su casica, de su entorno, con sus amigos, que no dejen que esos comentarios sean, bueno, son cosas que se dicen. Vamos a empezar a... Y bueno, lo de Trapacero... Muy bien, por favor. Ya, hombre, ya era hora. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Los cambios empiezan no solamente en la RAE, sino en el rincón de cada casa. ¿Qué querías decir, Albert? Vamos a hacer unas palmitas, unos cantes buenos, ¿no? Aquí van a matar unos gitanos y nos van a echar un poco de paz. Venga, va, arrancamos. Venga, y así yo me despido del programa. Venga, va. Pero tú eres cantante, ¿no, mi arma? No, pero yo he retirado. Ya, bueno, vamos a empezar. Venga, dale, así me despido del programa. Venga, va. Está la cámara, ¿no? Venga. Achilipu, apu, apu, achilipu, apu, apu, achili, achili. ¡Hala! Síguenos en todas nuestras redes sociales. Instrúyete, fórmate y, efectivamente, conoce un poco de lo que estamos rodeados. Desde cada esquina de tu casa, como bien ha dicho Sandra, podemos deconstruirnos un poquito más, aprender cosas nuevas y, sobre todo, no juzgar sin saber, que eso es lo más importante, yo creo. Y cada vida importa. Esto siempre me gusta. Esto me gusta. Cada vida importa. ¡Hala! ¡Besitos! ¡Hala! Gracias por venir.